En febrero pasado, cuando la presidenta estaba de visita en Pekín, una delegación del Partido Comunista Chino estuvo de manera informal en Buenos Aires sondeando a los candidatos a presidente. Quería saber, el Partido Comunista Chino, cuál era la repercusión que había entre quienes van a gobernar Argentina a partir del año próximo acerca de los acuerdos que acababan de firmar el presidente Xi y la presidenta Fernández de Kirchner. Se llevaron una impresión a partir de una decisión del candidato Mauricio Macri, que fue enviar una carta a la embajada china mencionando un dato. Los acuerdos podrían ser inconstitucionales, dijo Macri. Dijo que no tenían la transparencia que merecían en un sistema como el argentino, y que si bien la relación con China era para el PRO una relación prioritaria en las relaciones exteriores de la Argentina, podía haber problemas con los acuerdos. Claro. ¿Qué pasa después de eso? Es la pregunta. El tema es si todo pasa por los acuerdos, porque suponte que Macri o quien quiera que suceda, Cristina Fernández de Kirchner, declaren inconstitucionales los acuerdos. Bueno, pero ¿qué pasa después con la relación con China? Porque no todo termina ahí. La relación entre Argentina y China en los últimos años se ha profundizado y no sé si ha sido tan ha traído tantos beneficios para Argentina. Obviamente que sí, porque gran parte del crecimiento que ha tenido la industria, por ejemplo, la industria en la última década, ha sido posible gracias a las importaciones de insumos industriales que han venido de China. Lo que dicen los analistas es que se consolidó la relación en el plano comercial, que es desfavorable para Argentina porque tiene un déficit importante con China. Sí, arrancaste con un superávit de 1.700 millones de dólares en 2003, ponele, y hoy estás en un rojo de 6.000 millones. Ahora, también es cierto que esa es una mirada, porque también, insisto, las importaciones industriales que hace 10 años eran el 38% del total de importaciones, hoy son el 90%, y gran parte de eso está explicado por el crecimiento chino. Además, la relación con China dio un salto de calidad en términos de estatus de relación internacional. Fue la firma de los acuerdos justamente entre la presidenta y el presidente Xi. Los acuerdos fueron muy cuestionados porque tienen una serie de beneficios que muchos se preguntan si están formateando a la Argentina como un país africano, es decir, en el mismo nivel de relación que China tiene con países del África, con una conducta extractivista y bastante agresiva con el medio ambiente. Tenemos que... La pregunta es si hay otra alternativa posible a eso, ¿no? Pero bueno, hay que ver. Sí, es una buena pregunta. Bueno, tenemos una persona muy autorizada para hablar de este tema, es el profesor Jorge Malena, que es miembro del Consejo del CARI y director de estudios sobre China de la USAL. Vamos a preguntarle sobre la relación entonces de la Argentina y China en el contexto de una relación más amplia que es con Latinoamérica, y también vamos a preguntar qué está pasando en China, hacia dónde está yendo el gigante de Asia. Nos presentamos. Bueno, como decíamos, con el doctor Jorge Malena. Gracias, Jorge, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Muy amable. ¿Por dónde empezamos? ¿Empezamos por China o empezamos por la relación por Argentina? ¿Podemos empezar por China? ¿Cómo no? ¿Cómo está China hoy? Una de las aproximaciones a China es... China es una potencia regional, es una potencia que va a ser hegemónica, es una potencia que va a hacer el recorrido que hizo, por ejemplo, Estados Unidos antes de convertirse a principios del siglo XX en el hegemón en Occidente. China, en principio, es un Estado que está, desde el punto de vista económico, en plena transición hacia una economía mixta, es decir, menos centralmente planificada y con más mercado, dado que las reformas fueron lanzadas en 1978 y más allá de que la dirigencia formalmente hable del objetivo de construir el socialismo con peculiaridades chinas, es una realidad que cada vez más los medios de producción son mixtos o incluso en menor medida privados. Y luego sí está la cuestión política, donde vemos que se mantiene el predominio del Partido Comunista, que desde 1949 ostenta el poder.
hay una tercera variable que es la dimensión internacional de la República Popular, donde obviamente apoyándose en ser la segunda economía más grande del mundo, en ser miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, China quiere hacer valer su voz y eso lo estamos viendo en una serie de crisis, conflictos y cuestiones internacionales. ¿Y qué amenazas hay en esa transición que vos mencionás? Por ejemplo, del punto de vista sociopolítico, económico, el propio gobierno ha reconocido una serie de efectos no deseados, como puede ser la contaminación ambiental, como puede ser la corrupción, como puede ser también la reestructuración del aparato empresario estatal que ha traído aparejado centenares de miles de personas que han perdido el trabajo. Entonces, por ese motivo observamos que, ya que la idea era venir desde China hacia esta parte del mundo, desde el 2013 se encuentra en el poder el secretario general del partido, Xi Jinping, quien también ostenta la presidencia de la República Popular, quien entre sus primeras medidas ha lanzado lo que se llama la lucha contra la corrupción, porque ellos mismos reconocen que muchos funcionarios se alejaron de los principios del espíritu revolucionario de la República Popular y buscaron beneficiarse. Jorge, se dice que el liderazgo de Xi tiene otra característica diferente del que conocemos en los últimos, desde Deng para acá. ¿Cómo lo definirías? Bueno, él dentro de esta idea de lucha contra la corrupción tiene a su vez una idea fuerza más general, más que engloba a su obra de gobierno, que es lo que él ha dado en llamar el gobierno basado en la ley. Esto es un dato no menor porque, como mencionas, tanto en la época predenguista, es decir, la era maoísta, como incluso en la propia era de Deng Xiaoping, China se caracterizó por, sobre todo, el gobierno de los hombres, de un líder omnipresente, que obviamente esto tiene que ver con la cultura política del país, con el rol que oportunamente jugaron los emperadores. Ahora hay una voluntad de darle mayor cabida al Estado de Derecho en el país, pero obviamente la pregunta que nos hacemos los académicos que seguimos a China un poco más en detalle es si esto guarda alguna relación con lo que en Occidente entendemos con reforma política o simplemente este imperio de la ley busca fortalecer el liderazgo del Partido Comunista. ¿Cómo caracterizarías la relación con Estados Unidos? ¿Son competidores? ¿Son socios? Yo creo que depende un poco de la ventana que abrimos, porque del punto de vista económico existe una muy fuerte interdependencia. Eso tiene que ver con ese proceso de hace más de 30 años donde una China con bajo costo laboral abre su economía, llegan las inversiones extranjeras, entre ellas principalmente la de capitales estadounidenses. Esto genera una exportación de bienes de consumo baratos que satisfacen a la clase media y media baja estadounidense y le genera a China un importantísimo superávit comercial con los Estados Unidos, dineros que luego son empleados por la República Popular para comprar bonos del Tesoro de los Estados Unidos y de esa manera contribuir con que Washington logre paliar su déficit fiscal. Entonces, digamos, hay una interdependencia considerable en lo económico, pero luego si tomamos la cuestión política, estratégica, son competidores porque China aspira cada vez más a tener una presencia en el mundo, esto por sobre todo impelido por sus necesidades económicas de abastecerse de insumos, de materias primas, y esto obviamente pisa un poco los intereses de los Estados Unidos. Un ejemplo concreto, por ejemplo, puede tener que ver con la protección de las líneas de tránsito marítimo en el Mar del Este de la China y en el Océano Índico. Es decir, que son áreas naturalmente de influencia de los Estados Unidos por sus alianzas con Corea, con Japón, con Taiwán, con los países de ASEAN y con la India. Ellos integran un grupo de 2 países, el G2. Así es. Esto nos permite llegar a la región.
La llegada, el desembarco de China en América Latina, ¿es una estrategia que está conversada con Estados Unidos, está negociada con Estados Unidos, que es el área, América del Sur, América Latina es un área de influencia directa de Estados Unidos desde el siglo XX? ¿no? Así es. Cuando en el 2004 el presidente Hu Jintao hizo esa histórica visita a América Latina que incluyó nuestro país, y en aquel entonces hubo toda aquella controversia con respecto de las cifras de las inversiones chinas que llegarían a nuestro país. Obviamente desde Washington se tomó nota de esa gira y eso generó que pocos meses después Thomas Shannon, a cargo del, digamos, el área de asuntos hemisféricos de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, viajara a Pekín y en cierta medida pidiera explicaciones a la política de China en América Latina. Bueno, desde aquel entonces, cada 6 meses están teniendo lugar reuniones, una vez en Washington, otra vez en Pekín, entre las dos cancillerías de China y de Estados Unidos, para casualmente hablar, discutir sobre esta presencia china en nuestro hemisferio. Eso lleva a pensar que aquello que hace China con los países de América Latina y el Caribe, ya sea en materia política, económica, científico-tecnológica o incluso militar, ha sido hablado previamente con Estados Unidos. ¿Se sabe cuáles son los planes que tiene China o Pekín para con Argentina? Ellos presentaron hace unos 5 o 6 años atrás lo que dieron en llamar el libro blanco de las relaciones de China con América Latina y el Caribe, que es algo accesible, se puede conseguir en la web, está incluso la traducción al castellano. Allí ellos en líneas generales han dado a conocer cuáles son sus intereses en América Latina, pero luego si uno va analizando capítulo por capítulo los distintos sectores en los cuales ellos tienen un mayor interés, se puede inferir qué es lo que buscan en la Argentina. Creo que conviene destacar algo que fue mencionado en la introducción, esta cuestión del estatus de la relación de China con nuestro país a partir del año pasado, de la visita de Xi Jinping de mediados del año pasado, ya que ellos nos reconocieron como socio estratégico integral. ¿Qué significa eso? Y cada uno de estos términos, casualmente, tiene una valoración para la diplomacia china, porque el hecho de ser socio alude en primer término y por sobre todo a la fluida relación en lo económico. Luego lo estratégico tiene que ver con la dimensión de la política internacional, a la cooperación entre ambos en materia de política internacional que se suma a lo económico. Y finalmente lo integral alude a otras cuestiones como lo científico-tecnológico, lo cultural, lo educativo y lo militar. ¿Qué valoración hay que hacer precisamente por lo militar de la estación espacial que está levantando China en Neuquén? ¿Cuál debería ser la valoración más objetiva en este asunto? Bueno, digamos que es razonable el hecho que más allá del uso dual que tiene esto, porque está lo estrictamente civil, pero también están las sospechas de lo militar, aún digamos lo militar desde un punto de vista de un análisis que procura ser lo más objetivo posible, se puede comprender el interés de ellos por tener una presencia en las antípodas, ya sea Argentina, sea Chile, sea Uruguay, para poder hacerle un seguimiento las 24 horas a sus satélites. A partir de allí, obviamente, se pueden sacar conclusiones sobre si correspondía o no brindar este tipo de asistencia, pero recordemos... ¿Tienes opinión sobre eso? Digamos que la lectura, para tratar de hacerla desde un punto de vista lo más aséptico posible, es que si hay una asociación que por más que sea China la que otorga el estatus, Argentina la acepta, y en ese marco se sabe que hay una serie de componentes, como dijimos, desde lo económico, pasando por lo internacional hasta lo militar, que si por ejemplo China ha asistido a nuestro país en materia financiera, bueno, los convenios, los acuerdos, significa qué por qué me das y qué te doy, y que sea entonces incluido como
por la parte de China el interés de tener una presencia aquí para observar los satélites procedentes, digamos que son lanzados de China, me parece algo razonable del punto de vista de los intereses de China. Está justamente en nuestra dirigencia en ver qué es lo que a cambio recibimos y qué es lo que también podremos recibir para sumar componentes a nuestro favor. Se cuestionó, además de la construcción de esta base, el corazón de los acuerdos, que tiene que ver el intercambio de financiación y contratación directa tanto de técnicos como incluso de mano de obra china. Los acuerdos se sobredimensionó el impacto de los acuerdos. Algunos llegaron a decir, como decíamos en la introducción, que la Argentina es una especie de modelo africano aplicado a Latinoamérica. Bueno, en primer término, digamos, para los académicos no ha sido sencillo acudir, digamos, llegar al conocimiento de los textos completos. Entonces, digamos que cómo poder opinar. Hablas de apartados secretos. E incluso, digamos, los acuerdos que han tenido que ver en materia espacial en general. Si uno visita el sitio web de la Cancillería, puede acceder a unos 10, 12 tratados del conjunto que fueron firmados tanto en julio del año pasado como en febrero de que es apenas un poco más de la mitad del total, es decir, resta subir una serie de documentos más. Entonces, al no conocerse los textos, es difícil opinar. Uno, por lo que ha leído en los diarios, bueno, aparentemente los legisladores, los integrantes de la clase política sí habrían tenido acceso y en ese contexto es que ellos habrían brindado la opinión que han dado. ¿Crees que va a haber trabajadores chinos en Argentina? Porque sería un desafío para China también. Es un país altamente sindicalizado, la Argentina, y en China la relación con la mano de obra es bastante... Bueno, ahí yo marco una distinción con este paralelismo que en algunos ámbitos se suele hacer con África. Es decir, por lo que se conoce, la presencia de trabajadores chinos en África guardaría más que nada relación con la insuficiente mano de obra capacitada en determinados sectores, lo cual no ocurre en el caso latinoamericano y mucho menos en su país. ¿En la región no hay países donde tengan mano de obra china? Hay muy poca mano de obra que básicamente tiene que ver con los directivos o con determinados técnicos. Okay. Pero, digamos, no ha habido un desembarco de campesinos o de obreros chinos masivo. Y, por ejemplo, como mencionaba, lo de la sindicalización es una realidad que hay algo que les preocupa a los chinos en el caso de América Latina, si lo vamos a distinguir con África, que es el eventual obstáculo que huelgas de trabajadores locales podrían generar. Gracias, Jorge. Un gusto, gracias por la invitación. Volvemos con Ignacio Liberatore. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822-20400. bancociudad.com.ar. Ya están llegando las nuevas estaciones automáticas de Ecobici. Abiertas todo el año, las 24 horas del día y totalmente gratis. Encontrá más información en buenosaires.gov.ar/Ecobici. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Vení, jugá, divertite. Aquí todos los días son especiales. En los casinos de la provincia de Córdoba, la diversión está asegurada. Sí a 1.300 cámaras de seguridad. Sí a 130 móviles blindados y equipados. Y sí al centro de monitoreo. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a la seguridad? Yo digo que sí. ¡Ah! ¡Mamá! Te puede pasar. Asegura tus instrumentos musicales contra robo y todo riesgo. Acércate a Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Red Social Wocra. Compromiso solidario en beneficio del trabajador constructor.
Divina Comedia, segundo bloque de Ignacio Libradol. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Estás trabajando el tema pobreza? ¿Es Sí. el tema de la semana? El tema de la semana porque salió a hablar el director del INDEC, Norberto Iscovich. Antes el ministro. Antes el ministro. Sí, bueno, más o menos dijo lo mismo, dijo que es muy complicado definir la pobreza en la Argentina y que en realidad lo que se le pide no está del todo bien porque hay muchas o miles formas de medir la pobreza. Hay otros 6.000 países ecuaciones, que tienen, dijo. ¿Hay otros países que 6.000. tienen problemas para medir la pobreza? ¿Es una Claro, no. complicación No, y además hay estadística general? No. Hay mediciones extendidas a nivel global que están prácticamente, o sea, por consenso establecidas y aceptadas. Quiere decir que nos la están ocultando. Claro, bueno, él en realidad lo que se le pide a Iscovich no es que deje de medir sus formas o estas estadísticas que tiene sobre la pobreza, sino que siga haciendo el relevamiento que se venía haciendo en los últimos años y que permiten comparar cómo viene evolucionando los indicadores sociales en la Argentina. El tema, estuvimos relevando un poco cuáles eran las cifras de pobreza que daban las consultoras privadas. Tenemos una placa. Muy variadas, ¿no? Sí. Obviamente está como dividido en dos el gráfico, porque hay algunas consultoras que tratan de seguir usando con algunos artilugios las estadísticas del INDEC. Por ejemplo, todas las más bajas que se ven en el gráfico son las que usan la encuesta permanente de hogares. La estadística oficial. Sí, está bueno, Agustín Datelis, que da el 14,9%. Eso quiere decir, Nacho, 14,9% del total de la población está bajo la línea de pobreza. ¿Es así? Sí, de los individuos. De los individuos. La CTA oficialista 17,8%, son datos hasta 2013. Después el Foro Económico, que es un grupo de economistas de la DITELA, da el 20,9%. Y de ahí salta hasta el 30 y 36. Sí, a partir de ahí son todos datos propios. La UCA, la CGT, Melconian y Lozano. Hay algunas consultoras privadas que tratan de seguir usando el EPH y, no sé, por ejemplo, llevan los precios actuales a los de 2003 para compararlo con la canasta que daba en su momento el INDEC. Otros lo comparan directamente, agarran los ingresos y lo comparan con una canasta de consultoras privadas. O sea, todo eso es lo que explica que esos indicadores estén bastante más bajos que los del resto de las consultoras. ¿Cuál es el motivo por el cual el gobierno no va a conocer el dato de pobreza? Bueno, ese es el tema. La pregunta por ahí que hay que hacerse es, ¿el gobierno cree en estos datos? El gobierno sabe que la pobreza es más alta de lo que indicarían los datos. ¿Sabe cuánto es la pobreza o no o en serio piensa que es tan baja como dice Datelis, por ejemplo? En la última presentación del plan de garrafas, Kicillof dio una estimación de esto y por lo menos se puede inferir que a partir de los datos que él dio, ellos creen que la pobreza está por encima del 25%. Cuando él habla de cuántos beneficiarios hay del plan de garrafas, habló de 2.500.000 familias carenciadas. Hay que multiplicar por 4. Claro, son las que verdaderamente necesitan los subsidios. Y esto multiplicado por 4, que son los miembros de la familia tipo, da 10 millones de personas carenciadas que necesitan estos subsidios. Eso es el 25% más o menos. Obviamente son los que necesitan las garrafas. Hay que ver si hay también mayores necesidades en otro sentido. Vos hiciste un trabajo, estuviste trabajando sobre el INDEC también, ¿no? Bueno, ¿para qué hizo Kicillof? Usó la base de datos del ANSES, no usó al INDEC. Sí. Evidentemente porque sigue midiendo, a pesar de lo que dice Iscovich, la pobreza a partir de los ingresos y no usa los datos de un organismo que nos cuesta anualmente 574 millones de pesos. Y ahí lo vemos. Ahí lo estamos viendo en la placa, ¿no? Esto es 1,5 millones por día. De gasto de funcionamiento del Instituto de Estadística. Bueno, es algo razonable. Sí, el tema es que es un organismo que muchas estadísticas de las que emite no son creíbles. Son cuestionables. O sea, de ahí hay 1.175 empleados y si uno hace la cuenta, con este nivel de presupuesto, el gobierno podría estar destinando más de 70.000 aguaches al año. Interesante el número de 10 millones al que se llega a través de la lógica del plan de garrafas, porque coincide un poco con lo que decía Daniel Arroyo, que reflejaron los diarios sobre la cantidad de planes sociales que hay en Argentina, ¿no? Es de aproximadamente 8 o 9 millones. Digo, más allá de la muy buena explicación de Ignacio, se sigue sin entender qué quiere hacer o qué quiso hacer el ministro de Economía, ¿no? Con el tema del INDEC.
porque él en su momento fue crítico de la medición de inflación del INDEC e infirió un índice alternativo justamente a partir de estos índices de precios, con lo cual creo que es una pregunta, es muy buena la pregunta que haces, Walter, pero es algo, no sé si es más cálculo político del ministro para tratar de sobrevivir dentro de este gobierno que producto de alguna cuestión de medición técnica que él tenga en su cabeza. Realmente es inexplicable. Bueno, cerramos el programa con Anatomía de un Instante. ¿Qué tenemos? Fidel Castro. Eso es abril de 1959 en Washington, hablando en un pasillo con Richard Nixon. Castro había dicho que le había dado una impresión, no le había dejado una buena impresión Nixon, un hombre, una personalidad trágica en la historia norteamericana. Ahí lo vemos a Castro en Nueva York, presumiblemente en la terraza del Empire State. Fue la primera visita de Castro después de la Revolución. ¿Y qué relación tienen estas fotos con Ahí se está con comiendo hoy? un pancho en el Central Park. Un hot dog. La relación es que el viernes y el sábado próximos en la ciudad de Panamá, un presidente cubano va a participar por primera vez de la Cumbre de las Américas, la 7ª Cumbre de las Américas, y va a ser la primera vez que en un ámbito, en un foro internacional, se reencuentren máximas autoridades. Nixon entonces era vicepresidente de los Estados Unidos y de Cuba, después de la iniciativa de Obama y los hermanos Castro de avanzar hacia un deshielo en las relaciones y un levantamiento del embargo. En Panamá va a haber una foto que va a ser esa, y va a haber otra foto que va a ser la de Maduro cuestionando a Estados Unidos por la declaración que acaba de hacer Estados Unidos contra Venezuela, ¿no? Como un riesgo para su seguridad nacional. Bueno, gracias. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos.